Bueno, tal y como lo anuncié en esta segunda parte, Luis Cardenal, presidente de ANET, nos acompaña acá en los estudios. Gracias, licenciado, por acompañarnos. No, un gusto, Ernesto, y muy buenos días a los estimados televidentes. Bueno, oportuno conocer en estos minutos de programa cuál es la expectativa y cuál es la lectura que saca el sector privado de este proceso electoral y sobre todo también qué es lo que espera ahora de esta nueva casi configurada correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que en primer lugar la lectura que hacemos es que la población, la ciudadanía ha madurado muchísimo más rápido de lo que han madurado los partidos políticos, que los partidos políticos tienen en sus manos un tremendo reto de ponerse a la altura de los ciudadanos y de lo que los ciudadanos esperan de ellos. Nuestra constitución política está organizada que para llegar al poder tiene que ser a través de los partidos políticos, aunque ahora exista la oportunidad de elegir a candidatos independientes. Pero digamos que los partidos políticos no son en sí, o el sistema de partidos políticos no es en sí malo. Lo que es malo es que los partidos no estén en sintonía con lo que la gente necesita, con lo que la gente pide, con lo que la gente demanda, y que se conviertan en instituciones en las cuales buscan conservar su poder, sus beneficios, sus privilegios, por encima de lo que la gente demanda de ellos, que es servir, que es resolver, que es tratar de dar mejores oportunidades de un mejor futuro a las futuras generaciones. Entonces, creo que esa es la primera lectura. En segundo lugar, creo que la izquierda, o en este caso el FMLN en particular, se ha dado cuenta que lo que le hemos venido diciendo muchos durante ya mucho tiempo es verdad. Voy a ocupar a modo de ejemplo en el último ENADE. Me tocó como presidente de ANEP hacer un discurso de que hace una evaluación de la situación nacional y además incluye propuestas. Todas las propuestas que hemos hecho durante los últimos 9 años han caído en saco roto, no han sido escuchadas. Pero la razón de por qué no han sido escuchadas ha sido, hasta cierto punto, el hecho de que los funcionarios de gobierno, el mismo presidente de la República, dicen, no, esa es una visión interesada de ustedes de cómo es la realidad nacional. Y propagandística hasta cierto punto. Eran los en ese NADE hubieron 2 discursos, el que hice yo y el que hizo el señor presidente. Y a la salida el señor presidente me dijo, nosotros, nuestros discursos fueron diferentes. Sí, le dije yo, la población es la que tendrá que decidir cuál es la realidad de país que tenemos, si la que yo expresé o la que usted expresó. Bueno, el día de las elecciones, ya la población, después de haberle dado varias oportunidades al gobierno y al partido de gobierno, se manifestó, se expresó diciendo, miren, vamos mal. El rumbo que llevamos no es el correcto. Las políticas públicas que se están implementando no están resolviendo los problemas de la gente. Ya no les creemos. Y los castigó duramente, porque digamos que si bien no podemos decir que el único, que hubieron muchos ganadores, el mayor ganador fue los ciudadanos, sí podemos decir que el mayor perdedor sí fue el partido de gobierno. Es decir, ¿me quiere decir entonces, presidente, que el tiempo les dio la razón? Sí, correcto. No, tristemente, porque no hubiera querido que no nos diera la razón por el bien del país y de su gente, pero lamentablemente así fue. O sea, la gente siente que hay inseguridad, siente que no hay oportunidades, siente que no hay empleo, siente que la educación está mal, siente que la reforma de salud no ha funcionado, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay atención de calidad y con calidez, siente que no ha habido una inversión pública importante, se siente que la pobreza no ha sido reducida, y eso lo vive todos los días. Entonces, la población se manifestó. Y el FMLN, si acaso quiere sobrevivir y no volverse a convertir en un PCN o en un PDC, pues tiene que reaccionar, modernizarse, cambiar, escuchar lo que la gente le ha dicho. Presidente, cuando usted enumera estos problemas, ¿son esos los énfasis de cambio que debe darle el gobierno en lo que podría considerarse esta primera reunión de acercamiento que tuvo con su Consejo de Ministros y donde se plantea, según esta reunión de anoche, crear un equipo para cambios en el gabinete? En teoría así debería de ser, porque entendamos de que los partidos políticos y el llegar al gobierno es
para llegar a resolver los problemas de la gente. Aquí el problema, digamos, principal es el hecho no del objetivo, no del deseo de llegar a hacer algo, sino el cómo se llega a ese objetivo o cómo se resuelve ese problema. Y entonces, cuando hemos estado utilizando modelos equivocados o ejemplos equivocados, cuando decimos, miren, el faro que nos guía es Venezuela, que es, digamos, lo más gráfico que podemos expresar, y vemos que Venezuela está en un colapso y en una catástrofe total de pobreza, el país más rico de Latinoamérica, su gente se está muriendo de hambre. Entonces uno tiene que reflexionar y decir, ¿será ese el método, será ese el camino, serán esas las medidas, las políticas públicas que van a funcionar en El Salvador o que debemos aplicar en El Salvador? Y la obvia respuesta es que no, que hay que hacer algo diferente. Y eso es lo que hemos venido nosotros proponiéndole. Nosotros no nos hemos opuesto al gobierno, como lo he dicho un montón de veces, porque el color no nos gusta o porque el nombre no nos gusta, no, sino porque las políticas públicas que proponen no funcionan. No han funcionado en ningún lado del mundo, en ningún momento de la historia, no van a funcionar en El Salvador. Entonces aquí de lo que se trata es de que los partidos políticos, los funcionarios entiendan que van ahí a servir, que van ahí a resolver y que si algo no está funcionando hay que hacer los ajustes para que la respuesta a los problemas del pueblo salvadoreño se dé en el más corto plazo posible, de ser posible, durante el periodo que les toca a ellos gobernar. Ahora, presidente, cuando usted habla de madurez, que ha habido más madurez en la población que en los partidos políticos, ¿cómo deben entonces, a su criterio, o cómo lo ve la empresa privada, cómo deben replantearse ahora, no solo el gobierno, diríamos, porque fue el énfasis primero que hacíamos, sino también los partidos, pues estos al final son los que generan gobernabilidad? ¿Cómo deben de replantearse, no? Bueno, es que ahora el reto, que los mensajes son variados y a cada quien debe de oír lo que el pueblo le dijo. Digamos, como dice Dagoberto, las derechas tienen que entender de que la población cansada de esta propuesta del FMLN y de las izquierdas les ha dado una segunda oportunidad y que esa segunda oportunidad quién sabe si se las va a volver a dar en el futuro. Les ha dicho, vaya, señores, ya probamos con ellos, no funciona, les hemos quitado la confianza y el apoyo, les damos a ustedes un poder, digamos, restringido para ver qué hacen y qué proponen. Entonces ahora la responsabilidad de los partidos políticos es escuchar. ¿Y qué cosas son de las primeras que deben de escuchar? Bueno, que tienen que ponerse de acuerdo, porque para lograr mayoría simple o mayoría calificada en la Asamblea Legislativa van a tener que llegar a acuerdos. Y es importante que los acuerdos sean en base no a los intereses particulares de los partidos, sino a los intereses de la nación, a los intereses de la población. Que no se vea ahí que nos ponemos de acuerdo para darnos privilegios, pero no nos podemos poner de acuerdo para resolver un problema nacional. Eso sí sería triste. Ojalá que los partidos de derechas estén claros de ese mensaje y hagan lo que tienen que hacer para empezar a cambiarle el rumbo al país y a resolverle los problemas a la gente. A ver, recojo un término del mismo análisis electoral que se ha hecho en las últimas horas. ¿No es momento para que el ganador de estos comicios se emborrache de poder? No. Es que aquí en realidad, repito, un ganador claro y contundente no ha habido. Han habido ganadores circunstanciales. El FMLN perdió cerca de 350,000 votos. Sí, casi, sí. El PCN ganó, no sé si son 15 o 20,000 votos. Gana quedó más o menos igual. Arena perdió 7% de su votación anterior, que tampoco fue, digamos, una votación extremadamente numerosa. ¿Qué es lo que la gente le está diciendo? Bueno, vamos a conservar la confianza en ti. Vamos a darte la oportunidad de que lo que has estado criticando tú podás corregirlo o podás poner en práctica políticas públicas que resuelvan esos problemas. Pero nos vamos a mantener observantes. Sí hay que aclarar una cosa, porque hemos escuchado, yo también cuando anduve de observador el día de las elecciones, me sorprendí bastante por los números de votantes en base al padrón electoral.
y por eso hablamos de un alto abstencionismo. Pero el padrón electoral necesita ser depurado. Es un padrón electoral que crece todos los años, porque todos los años vegetativamente la gente cumple 18 años y la van incorporando en el padrón electoral, pero nunca se limpia de las personas que han fallecido, nunca se limpia de las personas que tal vez ya no residen en El Salvador y no tienen la capacidad o la posibilidad de regresar con facilidad. Y por lo tanto, cuando se dice, miren, la gente votó diciendo que no iba a votar, o sea, votó con el abstencionismo o con los votos nulos. Realmente hay que analizar esto a fondo, porque cuánta gente no vino a votar no porque no quiso, sino porque no pudo. ¿Cuántos de esos 5 y pico de millones de salvadoreños registrados en el padrón viven en Estados Unidos y ahora, con la situación complicada que tienen allá, no pudieron viajar para venir a votar? Y por lo tanto eso no es un abstencionismo voluntario, es un abstencionismo circunstancial porque no tuvieron las posibilidades de asistir. Y eso hay que leerlo así, igual que los votos nulos, que escucho a un político que a su conveniencia está haciendo una lectura bastante parcializada de los votos nulos, cuando los que observamos los votos nulos vimos que había una división. Habían algunos votos nulos, y yo diría que la minoría, que expresaban ese voto nulo a favor de una tendencia política, pero había una gran mayoría de los votos nulos que estaban expresando su descontento con los partidos políticos. Y otra gran mayoría, o sea, diría yo, las 2 grandes porciones, o las porciones más grandes, también expresaban o tenían voto nulo por confusión, porque el Tribunal Supremo Electoral no hizo ni una campaña importante para motivar a la gente a votar, pero más importante todavía, no hizo una campaña para enseñarle a la gente cómo votar en unas elecciones donde había algún grado de complicación para poder votar. Nosotros vimos que había marcado 2 banderas y marcaba rostros debajo de las 2 banderas. Esa persona obviamente lo que trató de hacer es hacer un voto cruzado, pero no lo supo hacer y el voto fue nulo. Ahora, últimamente, creo yo que es importante señalar las deficiencias que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral y que deberíamos de ocupar cada experiencia electoral para corregir, para ir mejorando, para ir perfeccionando, como hace Panamá, y no como hacemos nosotros, que aquí cada elección es volver a partir de cero. Y como observador que fue usted del proceso, le ha generado a su criterio, y como presidente de la ANEP, ¿le ha generado confianza cómo se ha llevado a cabo este trabajo electoral del tribunal? Pues me ha generado dudas y creo que la población así lo manifestaba en las encuestas y lo continúa manifestando, especialmente de cara a que todavía ya estamos casi a 2 semanas y no tenemos resultados finales. Se proyectó ayer, bueno, hay un desfase. Ayer se proyectaron dar el escrutinio ya final. Todavía restan a este momento, creo que alrededor de 800 actas para poder definirlo, pero tenemos, digamos, lugares importantes como es la alcaldía de San Miguel, en donde hay acusaciones serias de que ahí existió fraude y que pareciera que lo más conveniente es que se repita la elección en San Miguel. Tenemos todavía 3 diputados que no se sabe. Hay acusaciones entre los mismos políticos de inconsistencias en las actas. No, ya Zacatecoluca, entiendo, ya se definió. Entonces, pero a lo que yo quiero llegar es que sí, verdaderamente encuentro yo, por un lado, a unos que sí creen que se ha hecho lo básico, pero que también en otros hay insatisfacciones. Por eso preguntaba, ¿será este un actor de confianza para el sector privado? Yo creo que le falta todavía generar la confianza necesaria para que todo el mundo esté conforme con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ha dejado insatisfacciones, algunas dudas, y creo que el proceso pudo haberse manejado de mejor manera. Ya no digamos cuántas veces se le señaló los problemas que se conocían de esta empresa Smartmatic. Y resulta que el proceso se vio nublado. Empañado por el error de Smartmatic. De Smartmatic, sí, que creó una expectativa muy fuerte. Presidente de la ANEP, voy a hacer una pausa. Hemos combinado varios factores que de alguna manera usted cree que han influido en esa decisión del votante en esta elección.
¿Qué acciones a su juicio, y quizá voy a regresar un poco porque creo que lo tocamos así ligeramente, qué acciones a su juicio acciones de cambio a su juicio debe de hacer el gobierno en lo que resta de de estos días para poder de alguna manera generar esa nueva confianza, no digo dentro de lo que es del votante, sino más bien para estabilidad del país, por un lado. Y por otro lado, ¿es esta elección un factor que sume a esa, seguridad y a esa confianza que como sector privado ustedes han venido sosteniendo que requiere la nación para crear un mejor escenario económico? Vamos a hablar de esos dos elementos cuando regresemos. Gracias a usted también por estar participando y enviándonos sus comentarios. En Semana Santa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando en esta segunda parte con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, sobre la lectura que tiene el sector privado de este proceso electoral al que se sometió el país y que obviamente ahora permite recoger los insumos pertinentes para construir una lectura de qué es lo que viene por delante. A ver, antes de poder abordar los dos temas que dejé planteado anteriormente, voy a hacer uso un poco de como del rumor que se predomina a partir de los cambios que podrían venir en la estructura de gobierno una vez concluido este proceso electoral y en la que muchos de los dirigentes que corrían por una candidatura a diputados no lograron quedar en esta elección. Se perfila o se cree que podían entrar dentro de la estructura de gobierno. Si esto fuera así, ¿cuál es la opinión que tendría usted, presidente de la ANEP? Con todo respeto a sus decisiones internas, creo que estarían cometiendo un tremendo error. Porque la población lo que le ha dicho es: queremos de verdad un cambio. Ustedes que dijeron que eran los representantes del cambio, cambien, modifiquen, enderecen, corrijan. Y aquí lo que está sucediendo es que cuando vemos las primeras reacciones de los miembros del FMLN, las reacciones es buscar otros responsables, todos menos ellos. A los funcionarios públicos que los van a echar a la M, que son aquí, que son allá, pero no son ellos, que hay gente que no ha sido del partido y que los ha saboteado, que han fallado en dar a conocer sus políticas públicas exitosas, que no sé cuáles son, y que entonces lo que tienen que hacer es como cerrar filas. Y pareciera ser que la tendencia o la tentación en la que pueden caer es que a todos los que salieron o van a quedar sin empleo o sin trabajo al salir de la Asamblea Legislativa hay que buscar cómo colocarlos. Entonces lo que van a hacer es quitar a todos los no partidarios que están en el gobierno para poner a los partidarios dentro del gobierno, con lo cual el frente y el gobierno se radicalizarían más. Y la población, si hacen eso, ojalá me equivoque, por el bien del país, pero si hacen eso, la población los va a seguir castigando. Y ahí es donde corren el riesgo de desaparecer en futuras elecciones si continúan por este camino que ya la población les dijo que no confía en él y que no le gusta y que no le está dando resultados ni les está resolviendo. Entonces, creo que lo que deberían de hacer es darle oportunidades a su gente nueva, que salgan rostros nuevos, que hayan jóvenes, porque todos los que están dirigiendo el FMLN y que de alguna manera nos están gobernando, es la misma gente que estaba antes de la guerra, que estuvieron en los acuerdos de paz y 25, 27 años después continúan gobernando. Y creo que ya los tiempos han cambiado y la gente necesita también modernizarse y cambiar. Una vez derramada la leche, ¿qué giro de timón urge para el país de acuerdo al sector privado, Luis? Bueno, en primer lugar, dejar de sembrar esa semilla de odio entre las clases. Esa es una estrategia vieja de los marxistas y de los miembros de esa manera de pensar, en donde creen que van a debilitar a la oposición o van a debilitar a cualquiera que se les oponga, generando división. Y una sociedad como la nuestra, que ha vivido una guerra, lo que necesita es
unificarse, unirse, con objetivos comunes, con esa visión de nación de la que todo el mundo habla, pero nadie concreta, en donde digamos, miren, todos somos salvadoreños, es un país chiquito, aquí debe haber cabida para todos, a todos nos interesa que vivamos en paz, que tengamos seguridad, que hayan oportunidades, que respiremos un aire limpio, que las aguas de los ríos no estén contaminadas, que tengamos que comer, que el campo sea productivo. Entonces, ¿por qué no trabajamos en todas esas cosas que tenemos en común, en todas esas cosas que nos unen, que es mucho más que las cosas que nos dividen, en lugar de andar señalando, miren, aquí no se resuelve este problema porque aquellos son los malos y los responsables, aquí no hay dinero para tal cosa porque estos son evasores y tal cosa? Yo no digo que no combatan la evasión, la ilusión, los delitos, etcétera, pero que no anden señalando de manera irresponsable para crear división social a diversos sectores que son los que sostienen el Estado, como es en el caso del sector productivo, donde nos han siempre puesto como que somos los enemigos. Y entonces ahí decimos nosotros, ¿quién en su sano juicio va a venir a invertir a El Salvador cuando aquí lo tratan a uno mal? ¿Quién va a llegar a la casa de alguien para que lo insulten, lo maltraten, lo penquee o lo desvalije? Nadie. ¿Una medida urgente? Bueno, por eso digo, empezar a cambiar generar la confianza y la confianza, el lenguaje. Y ese tono de lenguaje. Y empezar a tomar las acciones. Por ejemplo, escuchaba ya al final al doctor Dada que decía que no es suficiente el reducir la tramitología. No, no es suficiente, pero es un buen comienzo. El hecho de sentir que el Estado está encima de todo y que para hacer cualquier cosa hay que estarle pidiendo permiso y que el Estado no sea un árbitro, supervisor, pero que sea facilitador para que las cosas caminen y caminen bien, versus alguien que esté encima diciéndole todo lo que uno quiere hacer no lo puede hacer. A ver, pero ese es un componente que abre, digamos, el espacio para ahondar mucho más allá. Claro, porque claro. Un arca abierta casi todo el mundo sí, pega, es pero, yo no es digo, importante, ¿sí? Yo no digo que no haya supervisión, Neto. Yo no digo de que no se vigilen las cosas. El Estado es el referee. Pero imaginémonos que el referee en un partido de fútbol, para que es un ejemplo que todo el mundo entiende, el referee a la hora que va a patear el penalti y llega el referee, entonces el referee quiera detenerle la pelota o quiera intervenir en las jugadas y esté agarrándole la camiseta a los jugadores cuando quieren correr. Termina siendo insultado, termina siendo... Pues sí, no, pero el juego no funciona. Sí, claro, no funciona el juego y... Entonces, él tiene que estar vigilante, tiene que ver que la ley, en este caso las reglas, se cumplan bien, nadie abuse del otro, que haya justicia. Por ejemplo, otra manifestación debe ser la elección de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional, que ya se ha dicho hasta la saciedad que ya la población lo que quiere es gente independiente, capaz, honesta, que llegue ahí a hacer el trabajo de administrar justicia en beneficio de la gente, no en beneficio del partido que lo llevó al puesto, que no llegue ahí a cumplirle y hacerle los mandados al que lo eligió. Si es que realmente el que lo eligió no lo eligió el pueblo, que le dio a esa persona que está en la asamblea el poder de representarlo para elegir a ese funcionario. Pero en la medida que vayamos entendiendo eso y que los políticos vayan cambiando y vayan dándole respuesta a esas necesidades, esas demandas que tiene la población, en esa medida la cosa va a ir cambiando. Igual con el fiscal, igual con la Corte de Cuentas, que debería de ser un auditor de los gastos públicos y de los presupuestos públicos. Entonces, este tipo de cosas creo que son las que pudieran, ya es bastante tarde cuando falta nada más un año de gobierno y que en ese año tenemos una campaña electoral presidencial, de que las cosas van a cambiar 180 grados. Pero quiero darte un dato. Con solo el hecho de que cambió la conformación de la Asamblea Legislativa, ya las calificadoras de riesgo nos dan una visión positiva. Ya mejoramos. A pocas horas y sin tener un escrutinio. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, miren, ahora que ya no tenemos la posibilidad de entrampar todo tipo de discusión con las posiciones que tiene el FMLN,
pues entonces ahora creo yo que el país puede funcionar mejor, hasta las evaluadoras de riesgo. Entonces creo que ahí se da una pauta de cuál es el camino que se tiene que seguir. A ver, a su criterio, así brevemente, a su criterio entonces, ¿cómo ha quedado conformada, por lo menos extraoficialmente o ya casi en este escrutinio, cómo ha quedado conformada la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa? ¿Es positiva para el país? Yo creo que sí. En base a todo lo que nos habíamos estado experimentando y a lo que habíamos estado viviendo, es positiva porque la gente le dijo al FMLN, el FMLN tiene muy pocas posibilidades tiene menos posibilidades de hacer mayoría simple si se pone de acuerdo con otros partidos, y tiene casi nulas posibilidades de bloquear un acuerdo de 56 votos para mayoría calificada. Y eso le pone una gran responsabilidad a Arena y a los demás partidos, pero digamos el liderazgo en esto le tocará a Arena, que es el mayoritario, ahora, de ponerse de acuerdo con los otros. ¿Qué llamado haría usted a la clase política ahora que ya se tiene entonces? Bueno, que escuchemos a la población, que escuchemos al ciudadano, que trabajemos para el ciudadano, que resolvamos los problemas que el ciudadano le ha encomendado que resuelva, porque entendamos, el jefe, el que lo ha contratado al político para que esté en ese puesto es el ciudadano. Él no le ha dado un cheque en blanco, no le ha dicho vaya ahí, haga benefíciese, viva bien, haga lo que le dé la gana, explote, maltrate a los salvadoreños. No, le ha dicho vaya ahí a resolver los problemas que más afectan y que más Presidente de la ANEP, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta segunda parte y que hayamos tenido desde luego una lectura bastante sistemática, bastante clara sobre la lectura que tiene usted como dirigente gremial y el sector privado de los resultados electorales. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a los estimados televidentes. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Los espero en radio. El análisis político de la semana, hoy 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden siempre amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el